Buenos días. Buenos días con todos. Dar la bienvenida a una sesión más del curso internacional multidisciplinario de cáncer de mama. Esta vez estamos en un bloque de medicina oncológica y tenemos a nuestros invitados que tienen gran experiencia en plataformas genómicas y también en el manejo de la terapia antihormonal. Vamos a dar la bienvenida al doctor Tomás Pascual. Para mí en realidad es un honor presentarlo, lo conozco ya desde hace mucho tiempo, es un amigo mío y bueno, ¡Qué él... juguetones! Aló. Entonces, él ha estudiado medicina en la Universidad Complutense de Madrid, oncología médica la realizó en el Hospital 12 de Octubre y es investigador postdoctoral en el laboratorio de profesor Charles Perú en el Centro Integral de Cáncer en Leningrad, Universidad de Carolina del Norte, ¿no? Entonces, el doctor Pascual nos va a presentar el tema de plataformas genómicas de decisión en tratamiento adyuvante en cáncer de mama luminal ER2 enriquecido en estadio clínico temprano. Bienvenido, Tomás. Ahora. Hola, buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación, tanto a la doctora Valdivieso como al doctor Castañeda. Y es un honor, y el honor es para mí estar aquí con vosotros esta mañana, pues compartiendo un poquito los conocimientos y el expertise que he aprendido junto a ellos y con otros profesionales. Cuando me invitaron a la charla, pues justo estábamos terminando de preparar este tema con uno de mis mentores, con el doctor Alex Prat, y pensábamos que era también un buen momento para compartirlo con vosotros. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, doctor, se ve muy bien. Sí se ve. Sí, Perfecto. perfecto. Bueno, pues como decía Natalia, yo soy oncólogo médico, estoy aquí de postdoc en el laboratorio del profesor Perú y además soy director científico del grupo SOLTI en España. Y en los próximos 30 minutos voy a intentar resumir pues, plataformas genómicas en la decisión de tratamiento en el cáncer de mama temprano, receptor hormonal positivo, ER2 negativo. Como ya sabemos, a día de hoy tenemos múltiples plataformas genéticas que nos pueden ayudar en la decisión del tratamiento adyuvante o no adyuvante para este tipo de tumores. Tenemos por lo menos cinco plataformas validadas y altamente distribuidas a lo largo del mundo, como podría ser el ROR de Prosigna, el RECRON-Score de Oncotype, MAPRIN y Endopredit. Y todas estas plataformas han sido validadas múltiples veces en ensayos retrospectivos y algunas de ellas en varios ensayos prospectivos. Por lo tanto, la primera pregunta que deberíamos hacernos o tendríamos que hacernos ante un test es si este test está analíticamente validado. Es decir, ¿es reproductible la técnica independientemente del laboratorio donde se realice y quién la realice? Y esto es un tema que cuando hablamos de oncología de precisión es altamente relevante. Justo antes de conectarme a la sesión, estaba viendo esta sesión de ASCO de ayer y me ha parecido que era un buen ejemplo de cómo en esta serie de 500 pacientes determinan ER2 por dos test validados y comercializados diferentes. Esta determinación de ER2 por inmunohistoquímica, como podéis ver, está hecho tanto por el ERCEP-test como por el anticuerpo de ventana 4B5. Y como podéis ver, la concordancia para determinar qué tumores son ER2 0 cruces, ER2 lows o ER2 positivos está en torno al 73%. Y esto es una concordancia que se suele replicar en múltiples anticuerpos que podemos encontrar en nuestro día a día para determinar factores predictivos del cáncer de mama. En cambio, cuando nos vamos a una plataforma genética, vemos que las concordancias entre diferentes laboratorios es muchísimo más alta. De hecho, todas estas plataformas genéticas tienen la aprobación más alta de la FDA, la 510K, y como podéis ver, aquí os he traído un ejemplo de Prosigna, pero esto es reproducible tanto con otras plataformas. Si utilizamos el mismo RNA para determinar el score, la concordancia está en torno al 100%. Y, por ejemplo, en el caso de Prosigna, que también da el subtipo intrínseco, la concordancia está en torno al 97%.
Esto quiere decir que son plataformas altamente validadas analíticamente y muy reproducibles. Y eso es una ventaja y una clara mejoría cuando estamos hablando de eso, de precisión en la decisión del tratamiento de nuestros pacientes. Porque, ¿qué nos aportan estas plataformas? Pues, independientemente de la plataforma que utilicemos, ya sea Mamaprint, Oncotype, PAM50 o Endopredit, lo que han validado estas plataformas, lo que claramente han validado es seleccionar un grupo de pacientes con un muy buen pronóstico y que podríamos disminuir o obviar el uso de quimioterapia adyuvante o no adyuvante. Es decir, todas estas plataformas lo que han demostrado con un nivel A de evidencia es que ayudan a seleccionar un grupo de pacientes con muy buen pronóstico y en el que podemos excluir el tratamiento con quimioterapia y únicamente utilizar un tratamiento de hormonoterapia adyuvante. Además, es de resaltar que en el caso del PAM50 o el Endopredit, además de utilizar una firma genética, en el algoritmo incorpora una variable clínica, como puede ser el tamaño tumoral en el caso del ROR, o el tamaño tumoral y la afectación ganglionar en el caso del Endopredit. Pero no hay que olvidar que estas plataformas lo que están haciendo es medir biología. Estamos viendo proliferación, estamos viendo luminalidad, estamos viendo biología basal, pero que al final el pronóstico de nuestros pacientes no solo viene determinado por la biología de nuestro tumor, sino que viene determinado por otras múltiples variables clínicas, algunas que ya he nombrado, como puede ser el tamaño tumoral y el estado ganglionar, pero otras como puede ser el estado menopáusico, el grado de diferenciación o la edad de nuestros pacientes. De hecho, esta es la tabla suplementaria, la tabla de supplemental de la última publicación del MINDAC, el estudio prospectivo de validación del Mamaprint. Y como podéis ver, este es el modelo multivariable, es decir, va midiendo la significancia estadística de las múltiples variables del modelo. Y como podéis ver, aquí marcado por marcado por GRIS, es decir, el riesgo genómico, la firma, el score del Mamaprint aporta información independiente a nivel pronóstico. Pero no solo la firma lo aporta, sino que tanto el estado ganglionar, el estado el tamaño tumoral y otras características, como puede ser el grado histológico, el tipo de cirugía o la edad, también aportan información independiente cuando estamos hablando de pronóstico y en este caso de supervivencia libre de enfermedad a distancia. Es decir, no solo las plataformas aportan información, pero no aportan toda la información. Y por lo tanto, en los próximos años tendremos que aprender a utilizar las diferentes variables de nuestros pacientes, incluido la biología del tumor, pero no solo la biología del tumor, para decidirnos el mejor tratamiento adyuvante en el cáncer de mama temprano. La siguiente pregunta que nos podríamos hacer es si estos test son los mismos, es decir, ¿son equiparables unos test a otros? Y la respuesta a día de hoy es que no. Hay estos dos ensayos, estos dos papers intentan comparar head-to-head cada uno de estos tests, pero a día de hoy la única publicación que tenemos es esta del Dr. Dowsett, que se publicó en el 2018 en el JAMA Oncology, en el que estudiaba retrospectivamente el RNA, el mismo RNA de cada una de las muestras de 774 pacientes posmenopáusicas que habían participado en el estudio ATTACK. Esto quiere decir que únicamente habían recibido un tratamiento adyuvante con hormonoterapia. Pues bien, como podemos ver en la gráfica de la izquierda, cada una de estas plataformas, ya fuese el Breast Cancer Index, el Recurrent Score, el ROR o el Endopredit, aportaba información independiente a las características clínicas. En este caso, en los pacientes sin afectación ganglionar, las plataformas que aportaban más, que tenían mejor valor pronóstico medido por el likelihood ratio, eran el Breast Cancer Index, el Prosigna y el EpiClean, que aportaban más información independiente al Recurrent Score. Dicho esto, todas las plataformas mejoraban la información pronóstica de las variables clínicas. Y en el grupo de afectación axilar positiva, el grupo no era lo suficientemente grande como para poder replicar este análisis. La siguiente pregunta que nos podemos hacer, o en el contexto de nuestras pacientes, es si estas plataformas nos pueden identificar pacientes que puedan
en las que podamos disminuir la duración de la terapia endocrina, es decir, o mejor dicho, seleccionar pacientes en las que la extensión de la terapia endocrina adyuvante de 5 a 10 años estuviese más indicada. Y la respuesta es quizás. Hay un número, o mi respuesta mejor dicho es quizás, hay un número de estudios en los que de forma retrospectiva han estudiado el factor pronóstico a partir de los 5 años de la terapia endocrina. Aquí os he traído 3 ejemplos. Uno con el Breast Cancer Index, publicado en el 2013, otro con Prosigna del 2015 en la serie danesa y el último del Endopredit, publicado en el 2013. Como podemos ver en los 3 estudios, las pacientes con mayor riesgo de recurrencia tenían también más riesgo mantenían ese riesgo de recurrencia más allá de los 5 años de la terapia endocrina. Y aquellas pacientes que tenían un mejor o un riesgo de recurrencia más bajo, se mantenía el pronóstico de 5 a 10 años en los 3 estudios. Y el siguiente pregunta, y a lo mejor es la que está más en boga a día de hoy, es, muy bien, estas plataformas son capaces de darnos o de mejorar el índice pronóstico de nuestros pacientes. Es decir, podemos saber quién tiene más riesgo o menos riesgo. Y la siguiente pregunta es, ¿pero nos determinan realmente quién se beneficia del tratamiento de quimioterapia en el setting early? Y la pregunta es que probablemente sí, o la respuesta mejor dicho es que probablemente sí, pero que no ha sido formalmente demostrado. A día de hoy no hay ningún estudio que haya sido capaz de demostrar fehacientemente el beneficio o el valor predictivo que tienen estas plataformas para el tratamiento de quimioterapia. Es verdad que en este estudio sobre el recurrent score, en los ensayos del NSABP y en el SWOG 88-14, se veía cómo las pacientes que participaban en estos ensayos, que recordemos randomizaban a recibir un tratamiento endocrino frente a un tratamiento endocrino con quimioterapia, aquellas pacientes que tenían un alto riesgo definido por un punto de corte de 31, se beneficiaban más de recibir el tratamiento con quimioterapia frente al tratamiento endocrino. Pero es verdad que en este caso esto hay que recordar que el NSABP es la cohorte de validación, es la cohorte testing del recurrent score y que son estudios retrospectivos y con un bajo número y un bajo sample size, un bajo tamaño muestral, para decir que estas plataformas son capaces de predecir el beneficio del tratamiento de quimioterapia más allá del beneficio potencial que nos puede dar un factor pronóstico. Además, en el estudio Responder, que fue presentado el año pasado en San Antonio, recordemos que este estudio, que randomizaba a las pacientes con cáncer de mama hormonal, receptor hormonal positivo, HER2 negativo y con afectación axilar de 1 a 3 ganglios, y que tuviesen un recurrent score por Oncotype de 0 a 25, es decir, clasificados de riesgo bajo o intermedio según los cutoff que se utilizaron en el Taylor X, se randomizaban a recibir tratamiento con quimioterapia y terapia endocrina frente a tratamiento endocrino únicamente. El endpoint principal de este estudio era determinar si el recurrent score en variable continua era capaz de predecir el beneficio de la quimioterapia en el test de interacción. Y como podemos ver, el test de interacción no salió, la hazard ratio fue de 1.2 y el test de interacción no fue significativo con una P de 0.3. Es decir, por lo menos en este estudio, en las pacientes con un riesgo bajo o intermedio de afectación axilar, el test no fue capaz de predecir el beneficio de la quimioterapia. Sí que es verdad que podemos tener algunos datos directos del beneficio de la quimioterapia, como puede ser, por ejemplo, en el entorno neoadyuvante. Este ejemplo de nuestro grupo, que se publicaron en 2 papers independientes en el 2016, en que en pacientes con receptores hormonales positivos, HER2 negativos y determinados por el subtipo intrínseco, aquellos pacientes no luminales tenían mayor probabilidad de PCR a un tratamiento de quimioterapia neoadyuvante. Y aquellos pacientes luminales B también tenían mayor probabilidad de PCR respecto a los pacientes luminales A. Es decir, y este tipo de ensayos también retrospectivos en el entorno neoadyuvante se ha replicado con las diferentes plataformas. También hay estudios similares con MAPRIN y estudios similares con Oncotype. Es decir, es probable, pero a día de hoy no sabemos si somos capaces de predecir el beneficio a la quimioterapia con este tipo de plataformas.
Lo que sí podemos predecir o sí podemos extrapolar de los múltiples ensayos randomizados o de los 3 ensayos randomizados que se han realizado con Oncotype y con Mamaprim es el beneficio absoluto de un tratamiento con quimioterapia adyuvante. Es decir, la diferencia por subgrupos de recibir quimioterapia y terapia endocrina frente a la terapia endocrina. Este es el estudio TAILORx. Ya sabéis que el estudio TAILORx tenía tres brazos, por decir una forma. Un brazo que era el brazo de bajo riesgo, que era por debajo de un recurrence score de 10. Un brazo de riesgo medio que iba de 11 a 25 y que se randomizaban a los pacientes a recibir terapia endocrina frente a terapia endocrina frente a quimioterapia. Y un brazo de alto riesgo, en este caso por encima de 25, en los que todas las pacientes recibían quimioterapia. El TAILORx, si nos fijamos en este grupo intermedio, en el que las pacientes se randomizaban a recibir un tratamiento endocrino frente a quimioterapia más endocrino, podemos ver que en general es una corte de bajo riesgo, es decir, son tumores por riesgo de inclusión menores de 2 centímetros, pero que la mediana era 1,5 y que el intercuartil bajo era de 1,2, todos N0, un gran número de pacientes posmenopáusicas y un gran número de pacientes con grados histológicos bajos o intermedios. Si nos fijamos en la gráfica a la derecha, podemos ver las curvas de supervivencia de las diferentes subgrupos. Podemos ver que claramente el subgrupo con un recurrence score por encima de 25 tiene un peor pronóstico a pesar de haber recibido quimioterapia y terapia endocrina, pero que en cambio en el grupo intermedio, es decir, de 11 a 25 de recurrence score, a pesar de hay un claro overlap, hay un claro sobreposicionamiento de las curvas con los de riesgo bajo, independientemente de haber recibido quimioterapia o no. Es decir, el beneficio absoluto, por lo menos en esta población por debajo de 25 de recurrence score de recibir quimioterapia, es un beneficio absoluto muy pequeño. Tanto que no parece que haya diferencias con el grupo por debajo de 11. Si nos fijamos en el responder y cogemos a pacientes con la misma población, pero que tengan afectación axilar, y teniendo en cuenta que el responder que parece que también fue seleccionado por los investigadores a un subgrupo de bajo riesgo dentro de esta población, ya que el 60% solo tenía afectación de un ganglio y solo el 9% de los pacientes participantes tenían afectación de 3 ganglios, la mayoría eran T1 y el 90% eran grados histológicos bajo intermedios. Si vemos las curvas de esta población, vemos que el beneficio absoluto, que no fue el beneficio absoluto de haber recibido quimioterapia frente a quimioterapia y tratamiento endocrino frente a solo tratamiento endocrino fue de 1,4%. Es decir, por lo menos podemos decir que en esta población el beneficio absoluto de haber recibido la quimioterapia también estaba por debajo de un 2%. Es decir, al menos en las poblaciones sin seleccionar, con un riesgo intermedio o bajo a nivel genómico y un riesgo alto a nivel clínico, es poco o es un beneficio absoluto poco y el beneficio potencial es dudoso. Si vemos el mismo estudio a nivel del MINDAC, vemos que aquellos que tenían un alto riesgo clínico, pero un bajo riesgo genómico, una vez más tenían un beneficio de recibir un tratamiento con quimioterapia, pero este beneficio también era pequeñito. Es decir, solo había una diferencia de 2,5% entre una población con tratamiento adyuvante y una población sin el tratamiento de quimioterapia adyuvante. En cambio, si vamos seleccionando o estudiamos ciertas pacientes de estos subgrupos, sí que parece que, por ejemplo, el estado menopáusico sí que importe. Es decir, el estado menopáusico puede predecir el beneficio de la quimioterapia. Podemos discutir el por qué, pero está claro que si vamos analizando cada uno de estos estudios prospectivos, vemos que las pacientes posmenopáusicas se benefician, que las pacientes premenopáusicas se benefician de recibir un tratamiento con quimioterapia. Aquí os he traído los estudios MINDAC, Responder y TAILORx, es decir, los 3 estudios que hemos ido comentando hasta ahora, prospectivos y randomizados de estas plataformas. Y como podemos ver en el estudio MINDAC, aquellas pacientes que se randomizaban a recibir tratamiento con adyuvante con quimioterapia frente a las que no, el beneficio se concentraba principalmente en aquellas pacientes menores de 50 años. Y en cambio, las pacientes mayores de 50 años, las curvas se superponían.
El mismo estudio hecho en los pacientes del responder, en lugar de con un límite de edad, ya con un estado premenopáusico, la inclusión. También vemos que en aquellas pacientes premenopáusicas el beneficio de la quimioterapia era mayor, en torno al 5%, frente a las pacientes posmenopáusicas en las que recibir tratamiento de quimioterapia en este subgrupo no había beneficio. Y si miramos el Taylor X, una vez más, las pacientes premenopáusicas tenían un claro beneficio de la quimioterapia frente a aquellas pacientes en las que aquellas pacientes posmenopáusicas que se randomizaban a recibir quimioterapia. Hay que tener en cuenta que en estos estudios, en general, solo el 20% de los pacientes utilizaban análogos del EHRH en el contexto adyuvante. Y por lo tanto, no sabemos si lo que estamos viendo es un beneficio de la quimioterapia sobre este tipo de tumores o lo que estamos viendo es el beneficio de la castración de las pacientes premenopáusicas. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo pueden afectar estos resultados a nuestras decisiones en el entorno adyuvante de la quimioterapia? Pues poco, o sea, es decir, un poquito, pero tenemos que tener en cuenta todas las variables. Porque al día de hoy, al final de nuestras consultas, lo que vamos a hacer es un poquito este ejercicio. Es decir, ir mirando el resultado de nuestros test genómicos, el estado menopáusico con nuestras pacientes, el estado el tamaño tumoral y la afectación axilar, el grado histológico y la determinación de Ki67 en algunos países también. De tal manera que vamos a tener un grupo de pacientes en las que eliminar o el tratamiento con quimioterapia adyuvante nos vamos a sentir realmente confortable y la evidencia clínica así nos apoya, como son aquellos que tienen aquellas pacientes que tienen un bajo riesgo genómico, según cada una de las plataformas, independientemente del estado posmenopáusico, un diámetro tumoral por debajo de 5, sin afectación axilar, grados histológicos bajos o moderados y con un Ki67 menor de 20 y por supuesto por debajo de 10. Habrá otra serie de pacientes en las que también estemos confortables al evitar el tratamiento con quimioterapia, que van a ser aquellas principalmente con riesgo intermedio, pero en estado posmenopáusico y que seguimos teniendo unos riesgos clínicos bajos, es decir, excluimos tumores por encima de 5 centímetros, excluimos pacientes con afectación de más de 4 ganglios y mantenemos los grados histológicos bajos y los Ki67 también por debajo de 20. Perdón. Y luego habrá un grupo de pacientes en los que nos va a costar más excluir la quimioterapia y que la evidencia a día de hoy de los diferentes ensayos no nos va a apoyar tanto, como son las pacientes premenopáusicas con alto riesgo clínico, es decir, con tumores hasta 5 centímetros de afectación axilar y independientemente del grado histológico y del Ki67. ¿Y nos pueden ayudar a hacer diferentes approaches? Pues la evidencia y los diferentes estudios cada vez van más hacia ello. No hay que olvidar que, por ejemplo, estos tumores, al igual que los tumores triples negativos, los tumores HER2 positivos, cada vez los tratamos más con un tratamiento de quimioterapia neoadyuvante o diferentes estrategias neoadyuvantes. Aquí lo que va a pasar es que, como en otros tumores, al administrar un tratamiento previo a la cirugía, vamos a tener no solo la información baseline, no solo la información de la biología del tumor y la de la carga tumoral en el momento del diagnóstico, sino que además vamos a tener la información tras el tratamiento. Es decir, vamos a ser capaces de ver diferentes endpoints que nos van a predecir el beneficio de nuestra terapia a largo tiempo. Así, por ejemplo, empieza a haber una serie de ensayos o de estudios que van demostrando que estas plataformas pueden tener también beneficio en otros settings que no sea el setting puro post-cirugía en pacientes que no hayan recibido ningún tratamiento previo. En este estudio, por ejemplo, el estudio Coraline, un estudio de Solti, en el que randomizamos a 106 pacientes posmenopáusicas con tumores hormonales positivos, HER2 negativos, y todas seleccionadas por PAM50, es decir, por Prosigna como tumores luminales B, es decir, se excluían tumores luminales A por asumir que el beneficio de la quimioterapia iba a ser menor, y tumores no luminales por el brazo experimental, que era letrozol ribociclib. Pues
estas pacientes se randomizaban 1:1 a recibir un tratamiento neoadyuvante estándar, es decir, AC/4 o paclitaxel por 12, frente a letrozol más ribociclib. Se realizaban biopsias, se determinaba el PAM50 a nivel de la biopsia baseline y además se determinaba nuevamente el PAM50 en el momento de la cirugía. Y el endpoint primario era la tasa de pacientes RR low en el momento de la cirugía de cada uno de los brazos. No existía una comparación formal entre estos dos brazos, pero lo que sí es que se miraba era la tasa de RR low en cada uno de estos, teniendo en cuenta que todas las pacientes incluidas por el hecho de ser luminales B tienen un riesgo intermedio o alto por el score de la plataforma. Los resultados de este estudio fueron presentados en San Antonio 2019 y publicados en Lancet Oncology en 2020. Y lo que veíamos es que a nivel de en el momento de la cirugía, la tasa de pacientes con RR low, que recordemos incluye el tamaño tumoral y la biología del tumor en el score, pero además los límites también vienen determinados por la afectación axilar, eran iguales en el brazo de la quimioterapia frente al brazo de la combinación de hormonoterapia y CDK. Bueno, esto está haciendo que a día de hoy estemos planteando y estemos diseñando un estudio más ambicioso a nivel de pacientes diagnosticados con este tipo de tumores para plantear el tratamiento con inhibidores de aromatasa y CDK en este tipo de pacientes y poder evitar el tratamiento de quimioterapia según los resultados en la cirugía. Además, por ejemplo, allí también se presentaron el análisis del Penélope B. Este estudio randomizaba pacientes con enfermedad residual, receptor hormonal positivo, HER2 negativo, tras un tratamiento con quimioterapia neoadyuvante, a recibir terapia endocrina o terapia endocrina más un año de palbociclib. El estudio fue negativo y no demostró el beneficio del palbociclib, de un año de palbociclib en la población global, en relación, como por ejemplo, con los resultados del estudio PALAS, pero si vemos los datos presentados ayer, vemos que el PAM50 determinado en el momento de la cirugía en los tumores residuales es pronóstico. Claramente los tumores normal-like, que suele estar relacionado con una menor celularidad tumoral, y los tumores luminales B tienen un mejor pronóstico frente a los tumores luminales B en el momento de la cirugía y, por supuesto, los tumores no luminales, es decir, los basal-like y los Herten-Ritz. Y además, no tengo aquí la diapositiva, pero los tumores luminales B determinados por, en este caso, los tumores luminales B determinados por Ames demostraban el mayor beneficio, se centraba principalmente en los tumores luminales B, sin existir claras diferencias significativas a nivel pronóstico de recibir palbociclib en los tumores luminales A y en los tumores normal-like en el momento de la cirugía. Y además podemos tener otras estrategias, no solo utilizar plataformas o no solo determinar la biología por medio de plataformas, sino, por ejemplo, por otros determinantes de la biología, como puede ser la proteína y la proliferación medida por Ki67. En ese contexto, el año pasado se publicaron los resultados del estudio POETIC. En este estudio se veía que pacientes que presentaban un Ki67 por encima del 10%, pero que tras 2 semanas o una ventana de tratamiento de 2 semanas con inhibidor de aromatasa, en la cirugía ese Ki67 estaba debajo del 10%, presentaban mucho mejor pronóstico, independientemente del tratamiento adyuvante que habían recibido, que aquellos pacientes que tras una ventana de tratamiento de 2 semanas no presentaban una disminución del Ki67. Y además, en este contexto, Nadia Harber el año pasado presentó también en San Antonio los resultados de la DAP hormonal receptor-positive HER2 negative, en las que se veía que pacientes con un recurrent score por debajo de 26, pero que tras un tratamiento neoadyuvante hormonal presentaban un Ki67 bajo, presentaban un mucho mejor pronóstico. Por lo tanto, estas serían nuestras conclusiones. Por un lado, los test de expresión génica están estandarizados y pueden proporcionar una información independiente a nivel clínico para determinar el pronóstico de nuestros pacientes, independientemente de la edad y del estado posmenopáusico. Cada test es único y a día de hoy la única forma que tendríamos para comparar estos test sería un estudio prospectivo de un test versus otro, pero no creo que eso se produzca nunca. Pero lo que sí que vemos en estudios retrospectivos es que la información que aportan es diferente los unos de los otros.
que estos test hasta el día de hoy no han sido capaces de predecir la sensibilidad a la quimioterapia en estudios prospectivos. Sin en cambio, los tumores que tienen un mayor riesgo de recidiva sí que tienen un mayor beneficio potencial del tratamiento con quimioterapia. Y que en las pacientes con riesgo intermedio tendremos que incluir los parámetros clínicos para decidir si los tratamientos con quimioterapia, decidir los tratamientos con quimioterapia. Principalmente esto se basa en el estado posmenopáusico, ya que en aquellas pacientes con un riesgo intermedio y un estado posmenopáusico el beneficio de la quimioterapia es mucho menor que en aquellas pacientes con un riesgo intermedio y un estado premenopáusico, donde vemos un mayor beneficio del tratamiento con quimioterapia. Esto sí, sin tener en cuenta estos estudios, lo que podría pasar o el efecto que podría tener la castración mediante un análogo en este tipo de pacientes. Y por último, no todas las pacientes están bien representadas en los diferentes ensayos. Por ejemplo, las pacientes de alto riesgo clínico, como pueden ser aquellas pacientes con tumores de más de 5 centímetros, con afectación de más de 4 ganglios, o por ejemplo, con alto grado de diferenciación, son pacientes que en general no han sido incluidas o han sido incluidas en un porcentaje muy bajo y no sabemos hasta qué punto la utilización de estas plataformas nos podría ayudar a determinar un mejor tratamiento para nuestros pacientes. Y hasta aquí quería contaros hoy. Muchísimas gracias. Ahora vamos a dar pase al simposio de Lili con la doctora Valeria Cáceres. El tema es, ¿existen diferencias entre los inhibidores de ciclinas? La doctora Valeria Cáceres es oncóloga clínica de la Universidad de Buenos Aires. Ha realizado doctorado en medicina interna en la Universidad de Buenos Aires. Tiene un máster en economía de la salud en la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona. Es jefa del Departamento de Oncología Clínica del Instituto Ángel Rojo, jefa de la Unidad Funcional de Tumores Mamarios y Ginecológicos del Servicio de Oncología Clínica del Instituto Rojo y directora de la carrera universitaria de especialistas en oncología en la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida, doctora. Gracias, Natalia. Para mí también es un honor y un privilegio compartir con ustedes y haber escuchado la excelente conferencia de Tomás. Así que bueno, la idea es que yo voy a hablar, como bien vos dijiste, de los inhibidores de ciclinas en el cáncer de mama metastásico luminal y ver qué inhibidor se adapta a cada paciente. Para eso lo que me pareció más divertido fue elegir un par de casos clínicos y a través de eso ir discutiendo las opciones. Les voy a contar mi primer paciente, que era una paciente que en el año 97 tenía 40 años, era un estadio 3 de mama. Ella recibió una neoadjuvancia, en ese momento hacíamos neoadjuvancias cortas con 3 ciclos, después se le hizo una mastectomía con un vaciamiento axilar en el año 98, y la anatomía patológica fue un carcinoma ductal infiltrante, con una score de Nottingham de 3, el tamaño tumoral mayor era de 4,5 centímetros, una axila positiva con 4 ganglios, receptores de estrógeno negativos y progesterona positivos. La paciente completó adjuvancia con 3 ciclos de FAC, eso fue en el año 98, y en ese momento esto fuera del instituto, no hizo hormonoterapia ni radioterapia adjuvante y tuvo un periodo libre de enfermedad de 27 meses. Ella consulta al instituto en diciembre del año 2000, donde se ve un derrame pleural, y en ese momento se presenta en el comité de tumores, y nosotros teníamos un protocolo, que la autora principal era la doctora Katy Albein, donde se hacía paclitaxel y gemcitabina en primera línea de enfermedad avanzada. No se olviden que en esa época nosotros todavía teníamos el concepto de que las pacientes con enfermedad visceral debían recibir quimioterapia. Y en realidad un poco para ponernos en contexto de lo que podemos esperar con dobletes de quimioterapia en primera línea de enfermedad luminal, sabemos que ya sea paclitaxel doxorubicina, docetaxel capecitabina, que es el estudio de la doctora Ollanesti, o gemcitabina paclitaxel, las tasas de respuesta no llegan al 50%, con medianas de PFS que no llegan a los 8 meses, y la verdad es que son esquemas tóxicos que uno no puede sostener en el tiempo. En realidad esta paciente completó 2 ciclos con una muy buena respuesta, había quedado solo un derrame pleural laminar en la placa de tórax, y la paciente, digamos, quedó con esa secuela. En ese momento era premenopáusica, se le ofrece Goserelin con tamoxifeno en noviembre del año 2001, y en algún momento alguien la ve en el 2006 y considera que después de 5 años de tratamiento suspenderle el tamoxifeno con el Goserelin, y queda sin enfermedad durante 165 meses.
La paciente en junio del año 2015 presenta una progresión pleural contralateral, se le toma una biopsia que informa un carcinoma compatible con origen mamario, siempre teniendo en cuenta que en la era moderna tratamos de identificar las recurrencias de nuestras pacientes. Era un score de Nottingham de 3 con receptores de estrógenos de 90, progesterona negativo, HER2 negativo y un Ki67 del 5%. Y para recordar que hoy por hoy, la verdad es que para nuestras pacientes luminales la opción de terapia endocrina es lo que preferimos para nuestras pacientes, excepto que tengan una crisis visceral, que es un evento raro en enfermedad luminal, y que tengan resistencia endocrina, que hoy por hoy es un concepto que estamos justamente revisitando por la idea de que los inhibidores de ciclinas pueden revertir la resistencia endocrina. Entonces la idea es hoy por hoy darle una secuencia de tratamientos hormonales, y esta es una revisión muy interesante, un metaanálisis del doctor Robertson, donde muestra que en 4 ensayos clínicos que las pacientes con enfermedad visceral o sin enfermedad visceral tratadas con hormonoterapia tienen una misma sobrevida libre de progresión alrededor de 14 meses. Entonces, hoy por hoy nosotros, lo que en ese momento, en el año 2015, nos planteábamos que las pacientes que tenían una enfermedad altamente sensible, que podían ser metastásicas de novo o que habían tenido un largo periodo libre de enfermedad, que tenían una enfermedad cuasi asintomática, o pacientes sensibles que habían tenido un intervalo libre de más de 12 meses y solo enfermedad de bajo riesgo, esas pacientes iban a ser candidatas a tratamiento hormonal. En realidad en ese momento nosotros en el año 2015 estábamos acá, todavía no teníamos incorporado los inhibidores de ciclinas que en Argentina empezaban en el año 2016, en el mes de marzo. Entonces a la paciente se la rota anastrozol, ella había recibido, ¿se acuerdan?, tamoxifeno y goserelina y había tenido 165 meses de periodo libre. Entonces se empieza en julio de 2015 anastrozol y hace una respuesta completa de su derrame pleural. Ella continúa hasta octubre del año 2019, donde presenta progresión hepática con una lesión única, había tenido una sobrevida libre de progresión de 51 meses con la terapia con anastrozol, y entonces en este momento nos estamos planteando una paciente que había tenido una primera línea, en realidad era una segunda, porque ella había hecho hacía mucho tiempo la quimioterapia y el mantenimiento con tamoxifeno y goserelin, de progresión a anastrozol, y entonces en este momento es donde pensamos en la incorporación de un inhibidor de ciclinas en combinación con fulvestrán. Y en realidad lo mismo sería segunda línea o enfermedad resistente. Nosotros sabemos que existen 3 inhibidores de ciclinas y 3 estudios en segundas o líneas ulteriores. En realidad sabemos que las poblaciones son distintas, básicamente el Paloma 3 permitía la quimioterapia previa, el Monarch 2 y el Monalisa 3 no la permitían, y en general el Monarch 2 y el Monalisa 3 eran primeras y segundas líneas con terapia hormonal exclusiva previamente. En cuanto a los beneficios de los inhibidores en este tipo de población, en población progresada inhibidor de aromatasa, son semejantes, con hazard ratio de alrededor del 50 por 0.50. Entonces, ¿cuál es el perfil para una paciente con inhibidor de ciclinas? Yo les diría que hoy por hoy toda paciente con enfermedad luminal es candidata, y hoy por hoy también estamos replanteando el tema de la crisis visceral, porque realmente cuando vemos las respuestas a los inhibidores de ciclinas son muy rápidas, y muchas veces cuando tenemos una paciente con crisis visceral tampoco nos da la posibilidad de hacer un tratamiento con quimio. Y en realidad cuando hablamos del perfil de pacientes para abemaciclib, elegimos los pacientes con enfermedad visceral, especialmente pacientes con metástasis hepáticas, un grado histológico 3, receptor de progesterona negativo. En realidad también se benefician mucho las pacientes con resistencia hormonal primaria, un intervalo libre de enfermedad corto, metástasis en sistema nervioso central, y también podemos elegir abemaciclib en aquellas pacientes que ya hubieran utilizado todas las líneas de hormonoterapia, pero lo podrían hacer en monoterapia, como es el estudio Monarch 1. Entonces a nuestra paciente se le indica su tercera línea, segunda línea de terapia hormonal, con fulvestrán y abemaciclib en noviembre del año 2019. En realidad, si bien esta paciente no era incluida estrictamente en los criterios de inclusión del Monarch porque había hecho una quimioterapia previa, preferimos el abemaciclib justamente por las metástasis hepáticas, los receptores de progesterona negativos y el grado histológico alto. Entonces el estudio Monarch, como ustedes conocen, es abemaciclib más fulvestrán versus fulvestrán placebo, y entonces en este caso lo que vemos es que hay una mediana libre de progresión de 16.9 meses versus 9.3 para la rama de fulvestrán, y un hazard ratio de 0.53, y lo que es interesante es que a los 3 años el 30% de las pacientes que estaban con abemaciclib estaban
estaban libres de progresión versus el 10% en la rama de fulvestrán solo. Por otra parte, las tasas de respuesta son muy interesantes. En realidad, en pacientes con enfermedad mensurable llegan hasta casi el 50% con la combinación de abemaciclib con fulvestrán versus un 20% para fulvestrán con monoterapia. Y un dato interesante también es la sobrevida. Sabemos que las sobrevidas del 46.7 meses versus 37 meses. Hoy vamos a tener algunos datos nuevos a las 2:30 de Argentina en la plenaria de ASCO, de mama, y hay un beneficio de 9.4 meses a favor de la sobrevida en combinación con el abemaciclib. Por otra parte, un dato que me parece fundamental en una paciente metastásica es prolongar el tiempo de la quimioterapia, que sabemos que con abemaciclib y fulvestrán las pacientes tardaron 50 meses en hacer una quimioterapia a posteriori versus 22 meses en la rama de placebo fulvestrán. Y esta es nuestra paciente. Ella ya en septiembre del año pasado estaba en una respuesta completa de su lesión hepática y hoy por hoy continúa en tratamiento libre de progresión y lleva ya casi 14 meses. Y fíjense acá que los subgrupos que más se benefician justamente en el MONARCH 2 son las pacientes que habían tenido resistencia hormonal, receptores de progesterona negativos y enfermedad metastásica visceral. Y acá tienen el subgrupo que tiene pacientes con metástasis hepáticas de base. Fíjense un hazard ratio muy interesante de 0.44. Y entonces, para resumir, en el MONARCH 2, las pacientes que tienen enfermedad hepática tienen mucho beneficio. Por otra parte, las que tienen un grado histológico alto, las que tienen receptor de progesterona negativo y las que tienen invasión vasculolinfática. Es decir, si bien todas las pacientes se benefician, estas pacientes con perfil visceral, grado histológico alto y progesterona negativo son pacientes que tienen mucho beneficio con el abemaciclib. Ella presentó diarrea grado 2 al día 8 del primer ciclo de tratamiento, se le suspendió la medicación por 4 días, se le agregó loperamida, se revirtió el cuadro, y tengan en cuenta que la diarrea aparece precozmente pero se resuelve rápidamente, en menos de una semana. La mediana de duración del grado 2 es de 7 días, no hubo eventos grado 4 reportados de diarrea en el MONARCH 1, que utilizaba 200 miligramos de abema en vez de 150, y fíjense que la diarrea grado 2 y grado 3 va disminuyendo a lo largo de los ciclos de tratamiento. Y un dato importante es que en el MONARCH 2 las pacientes habían empezado con 200 miligramos, después se hace una enmienda donde se baja a 150 miligramos, y realmente la discontinuación por diarrea es del 1.6, grado 2 27.2 y grado 3 11.3. Acuérdense que cuando tenemos una diarrea grado 1 no tenemos que hacer modificación de dosis. Grado 2, cuando tenemos más de 4 o 6 deposiciones sobre la base del paciente, tenemos que suspender hasta que sea un grado 1. No reducimos dosis, excepto que sean varios episodios. Y en grado 3 suspendemos, esperamos que llegue a grado 1 y reducimos un nivel de dosis, que en este caso serían de 150 cada 12, pasamos a 100 cada 12. Nuestra paciente, entonces, como les contaba, lleva 17 meses de sobrevida libre de progresión y no tuvo nuevas toxicidades. Y por otra parte, para contarles otro perfil de paciente que también se adecua al tratamiento con inhibidores de ciclinas, y en este caso con abemaciclib, es una paciente que tiene 47 años al diagnóstico. Ella no tenía antecedentes heredofamiliares. En el año 2015 presenta un nódulo en la mama derecha que se opera el 13 de agosto del año 2015 con una cuadrantectomía y un ganglio centinela. Es un carcinoma ductal infiltrante, un score de Nottingham 3, un tamaño tumoral de 1.5 centímetros con un ganglio positivo. La paciente tenía un perfil de receptor de estrógenos de 100, progesterona de 100, HER2 negativo, un Ki 67 de 40, un subtipo luminal B, un estadio anatómico 2A y un estadio pronóstico 2A. Nuestra paciente en realidad se le hacen todos los estudios de extensión que fueron negativos para secundarismo y se le plantea una adyuvancia con AC por 4 más paclitaxel por 12. Nuestra paciente hizo la radioterapia adyuvante y comienza tamoxifeno el 21 de abril del año 2016. Tiene un periodo libre de enfermedad de 51 meses y a un control se le palpa una apatía supraclavicular izquierda, la paciente estaba asintomática y se ve en la tomografía una lesión retroesternal de partes blandas, que acá la pueden ver, y además tenía múltiples metástasis hepáticas y, como acá pueden ver también, la mayor de 37 milímetros y lesiones óseas en la pelvis.
Entonces, le hicimos una biopsia de adenopatía supraclavicular en octubre del año 2020, donde informa un carcinoma de origen mamario, receptor de estrógeno de 100, progesterona de 10, HER2 negativo, un Ki67 de 10, luminal B por el receptor de progesterona y un CA15-3 elevado en el laboratorio de 95. Entonces acá, pensando en una paciente que había recaído intratamoxifeno con múltiples metástasis hepáticas y un periodo libre de enfermedad de 51 meses, estamos en una situación tal vez intermedia, acá en una paciente que progresa durante la adyuvancia hormonal, con enfermedad visceral, si bien no tenía síntomas, esta paciente es candidata claramente a un inhibidor de ciclinas y a una terapia hormonal. Hablando en realidad de lo que se considera enfermedad agresiva, hoy por hoy los criterios son cada vez menores y uno podría decir que tal vez, salvo excepciones como una linfangitis carcinomatosa o una carcinomatosis meningia, la verdad son, en el resto de las pacientes, nosotros sinceramente siempre intentamos hacer inhibidores de ciclinas y cada vez vamos menos con quimioterapia. Hay un estudio que es muy importante, es un estudio del Real World, si bien es retrospectivo, tiene más de 6.000 pacientes, hecho en Francia, donde demuestra que las pacientes tratadas con hormonoterapia versus las que hacían quimioterapia y mantenimiento con hormonas tienen una mejor sobrevida que las pacientes que hacen quimioterapia. Bueno, acá tenemos los resultados de los estudios que ustedes muy bien conocen, que son los estudios de primera línea, el Paloma 2, el MONALISA 2 y el MONARC 3. En todos ellos se utilizó un inhibidor de aromatasa en combinación con el inhibidor de ciclina, donde tenemos PFS medianos que superan los 2 años y hazard radios que están entre 0,50 y 0,60. Todas las pacientes, tanto en el Paloma 2 como en el MONALISA 2 y en el MONARC 3, que tienen enfermedad visceral y particularmente metástasis hepáticas, se benefician. Y la verdad es que una de las dudas que se había planteado hace un par de años es si era mejor combinar en primera línea el fulvestrant en vez del inhibidor de ciclinas, y esta respuesta la dio el estudio Parsifal, donde demostró que no hay diferencia estadísticamente significativa, por lo tanto uno debería utilizar un inhibidor de aromatasa en pacientes que estaban con tamoxifeno. Entonces ella inicia denosumab con abemaciclib y letrozol. Esto lo empieza en noviembre del año 2020. La paciente cumplía criterios de inclusión del estudio MONARC 3, donde se comparan anastrozol, letrozol, abemaciclib versus anastrozol, letrozol o placebo, con un endpoint primario de PFS. Y fíjense que acá lo interesante es que más del 50% de las pacientes que ingresaron a este estudio tenían enfermedad visceral. La sobrevida libre de progresión fue superior, como dijimos, 28 meses versus 14, con un hazard ratio de 0.54, y nuevamente las pacientes que se beneficiaron fueron pacientes con receptor de progesterona, todas se beneficiaron obviamente, pero un beneficio llamativo en pacientes con receptor de progesterona negativo o bajo, con enfermedad visceral. Y por otra parte, fíjense, esto es interesante porque la paciente le habían quedado desfasados los estudios y ella se hace un estudio a menos de un mes de iniciar el tratamiento y ya tenía una respuesta a nivel de la lesión hepática. Y por otra parte, las lesiones óseas tenían un sutil reborde esclerótico. Cuando hacemos la evaluación al tercer mes de tratamiento, la lesión que estaba en 37 milímetros hepática, que era la lesión diana, estaba en 19, y nuevamente una mayor esclerosis a nivel de la lesión ilíaca, y por otra parte una disminución del CA15-3 que estaba en 46. Hoy por hoy, con esta tomografía del 15 de mayo, fíjense que la lesión está en 17.68 milímetros, un CA15-3 normal y gran esclerosis a nivel de la lesión peliana. Acuérdense que en el MONARC las pacientes que tenían enfermedad mensurable tenían una tasa de respuesta alta del 61%, mucho más de lo que podemos buscar con una quimioterapia, incluso con un doblete, que son del 40 y pico por ciento, las tasas de respuesta esperables, y nuevamente las pacientes que tienen metástasis hepáticas, un hazard ratio de 0.47. Nuevamente, en el estudio MONARC 3, las pacientes con metástasis hepáticas que tienen invasión vasculolinfática, que tienen receptor de progesterona negativo, un alto grado y un periodo corto de intervalo o recaída intra-tratamiento adyuvante hormonal, son pacientes que se benefician y mucho con la combinación con abemaciclib. En realidad, cuando nosotros tenemos
distintos inhibidores de ciclina, cuáles son los factores para considerar cada uno en la práctica clínica. Recordar que si bien son semejantes, tienen algunas diferencias. El abemaciclib tiene una tasa de respuesta del 17% como monoterapia, tiene penetrancia a nivel del sistema nervioso central, la inhibición sobre la CDK4 es de 2 milimoles versus 11 para palbo y ribo, y para ribo la inhibición de CDK es de 39 milimoles. Es decir, hay sutiles diferencias, y sobre todo lo que nosotros tenemos que tener en cuenta también son los eventos adversos. Acuérdense que si bien los eventos adversos son parecidos, para ribo y para palbo tenemos mayor neutropenia que para abema, y abema tiene mayor incidencia de diarrea, el ribociclib tiene mayor incidencia de aumento de las transaminasas y el tema de la prolongación del QT. En realidad siempre tenemos que monitorear los eventos adversos, recordar que, como les comenté, la neutropenia febril es mayor para palbo y para ribo, alrededor del 60% en la neutropenia grado 3 versus un 25% para abemaciclib. Sin embargo, la neutropenia febril para estos agentes es baja en los 3 agentes. Por otra parte, recordar que vamos a monitorear los glóbulos blancos día 1 y día 15 en los 2 primeros ciclos, para palbo y para ribo día 1 y 14, y para abema día 1 y 14, y después seguimos en el día 1 de cada uno de los ciclos hasta el ciclo 6, y después del ciclo 6, como se vio que las neutropenias son menores, de acuerdo a como esté clínicamente indicado. Por otra parte, comentamos que la diarrea es mayor para el abemaciclib, que si bien es alta, 80% versus alrededor de un 25% para las otras dos, el grado 3 es del 9 al 13%. Todas las pacientes deben tener un asesoramiento en cuanto a dieta y tener cerca loperamida para evitar la progresión de la diarrea. En realidad, en cuanto a lo que es los eventos a nivel de las transaminasas, recordar que ribociclib es el que tiene mayor aumento de transaminasas versus las otras dos, y si bien los grado 3 y grado 4 son bajos. Por otra parte, tanto abemaciclib como ribociclib en el día 1 y día 14, los 2 primeros ciclos, hay que monitorear la función hepática, después en el día 1 hasta el ciclo 6, y luego de acuerdo a cómo considere el investigador. Con respecto a los efectos del ribociclib en el QT, acuérdense que es importante recordar que tienen que hacer todas las pacientes un electrocardiograma día 1 y día 15 de los 2 primeros ciclos, tener en cuenta la polimedicación de las pacientes, y en realidad cuando vemos todos los eventos juntos, hay algunos eventos que por ahí tenemos que tener en cuenta, como es la trombosis venosa profunda en el abemaciclib y la prolongación del QT con el ribo, y recordar que la toxicidad hepática es mayor con el ribo que con el resto de los inhibidores de ciclinas. Entonces, esto puede ser importante para algún tipo de grupo de pacientes que pueden tener, por ejemplo, ser añosos, enfermedades cardiovasculares, deterioro de la función renal, hepática o algunas comorbilidades. Con respecto a los pacientes que tienen una normalidad de la función hepática, el palbociclib no requiere, digamos, adecuación de dosis cuando es moderada, pero sí cuando es severa se empezaría con 75. En el caso de ribo, para moderada sería 400 en vez de 600, la dosis con la que se inicia, y para abema, cuando tenemos una disminución, una alteración severa, disminuimos la dosis a 1 vez por día. Y recordar que el abemaciclib puede aumentar la creatinina, pero sin alteración de la función renal, y la verdad es que no hay experiencia con el uso de inhibidores en insuficiencia renal severa, pero sí puede utilizarse en insuficiencia renal moderada. Entonces, creo que para recordar lo importante es que nosotros prolongamos la sobrevida de nuestras pacientes, la sobrevida libre de progresión, mantenemos la calidad de vida y retrasamos el inicio de la quimioterapia con los inhibidores de ciclinas más la hormonoterapia, y que la elección va a depender de la terapia endocrina previa, del estatus clínico, las enfermedades concomitantes, las reacciones adversas, los sitios metastásicos y si la paciente es pre o posmenopáusica. Entonces, hoy por hoy yo les diría que todos los subgrupos de pacientes se benefician con el agregado de un inhibidor de ciclina a la terapia endocrina en el cáncer de mama metastásico luminal, y que nuestra secuencia de tratamiento claramente va a ser un inhibidor de ciclinas en primera línea, ya sea con inhibidor de aromatasa en población sensible o fulvestrán en población resistente. A la progresión vamos a hacer la mutación de la PI3K para ver si mis pacientes pueden beneficiarse con alpelisib en el caso que no hubieran recibido fulvestrán previo, aunque ahora también hay experiencias en el estudio BELIEVE de hacer inhibidor de aromatasa más alpelisib.
En segunda línea, en el caso de la que PI3K fuera negativo, podríamos hacer examestano everolimus o fulvestrán everolimus. Si la paciente no hizo examestano everolimus en segunda línea, la podría hacer en tercera. Y en una cuarta línea, recordar que hay un porcentaje de pacientes que pueden ser BRCA-mutadas a pesar de ser enfermedad luminal, pueden tratarse con inhibidor de PARP, o ahí ya empezaríamos con quimioterapia. Entonces, hay muchos factores que digamos que van a influir en las decisiones de tratamiento de nuestras pacientes, pero la verdad es que el bloqueo con inhibidores de ciclinas es un componente esencial en el tratamiento del cáncer de mama metastásico luminal. Los pacientes con enfermedad visceral, especialmente hepática, grado histológico 3, receptor de progesterona negativo, intervalo libre de enfermedad corto, resistencia hormonal primaria o metástasis en sistema nervioso central y monoterapia, cuando progresaron a todas las líneas de hormonoterapia, se benefician especialmente con abemaciclib. Y lo más importante para mí es demorar el tiempo en la calidad de vida y priorizar la calidad de vida de nuestras pacientes. Así que con esto les agradezco muchísimo y bueno, seguimos con el evento de hoy. Muchas gracias, doctora Valeria Cáceres. En realidad, en su charla, junto con los casos clínicos, nos pone muchos puntos en claro, ¿no? Como para buscar el perfil de los pacientes. Justamente también para tratar de asentar un poco más los conceptos, vamos a presentar un caso clínico de un cáncer de mama luminal, que lo que quiere es integrar tanto la parte del manejo inicial con las plataformas genéticas como ya en evolución. Entonces, tenemos como presentantes del caso clínico al doctor Henry Guerra, que es patólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, es director ejecutivo del Departamento de Patología del INEM, es un patólogo con amplia experiencia, tiene más de 30 años de oncopatólogo, consultor principal de patología mamaria y de cabeza y cuello, profesor y coordinador de la especialidad de patología oncológica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y ha realizado estudios en el Hospital San Giovanni Battista de Torino, Italia. Él, junto con la doctora Patricia Rioja, que es oncólogo médico, formada en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y con posgrado en la Universidad San Martín de Porras, diplomado internacional de oncología médica por la Universidad, por el ESO, y ella siempre está en continua publicación de estudios de investigación en relación a tumores de mama y genitourinario. Entonces, la doctora Patricia Rioja nos va a presentar la parte clínica y el doctor Henry Guerra la discusión patológica. Adelante, doctora Rioja. Muy buenas tardes con todos. Siguiendo con la presentación, vamos a dar inicio al caso clínico. Este caso se trata de una paciente que ingresa a nuestra institución en mayo del 2008. Es una mujer de 83 años con un antecedente familiar de padre con cáncer de lengua y viene con un tiempo de enfermedad de 2 meses, caracterizado por tumoración en mama derecha de crecimiento rápido. Cuenta con una mamografía bilateral donde se evidencia una tumoración de 3 centímetros de contornos microlobulados, parcialmente definidos en los cuadrantes internos a 3 centímetros de distancia del pezón. Al examen físico, la paciente ingresa en un eco 1, tiene una tumoración en mama derecha de 4 por 4.5 centímetros, aproximadamente a 2 centímetros del pezón. En el estudio hematopatológico se realiza una biopsia de mama compatible con un carcinoma medianamente diferenciado e infiltrante, primitivo de los conductos sin subtipo histológico, y en la inmunohistoquímica receptor de estrógenos 100%, progesterona 50%, HER2 negativo. Doctor Guerra, ¿algún comentario acerca de estas biopsias? Simplemente que se confirma lo que usted acaba de decir. Vemos en este lado, el lado de la izquierda, en la izquierda, lado inferior, vemos el componente mucinoso, los lagos de mucina y las agrupaciones celulares. Y hacia el lado de la derecha, en las 2 microfotografías que corresponden a la biopsia core, también se evidencia lo mismo. Hay invasión del estroma dentro del lago de mucina. Esto es característico del carcinoma mamario infiltrante, variedad, subtipo mucinoso. Bueno, una de las primeras preguntas es que
vemos que esta paciente fue diagnosticada en el 2008, ¿no? Y no tiene Ki-67. Algunas tendencias dicen que esto no es muy relevante para el pronóstico y hay algunos que han dejado inclusive de usarlo. ¿Cuál podría ser la importancia del Ki-67 en el cáncer de mama en la actualidad, doctor Guerra? El Ki-67 desde el punto de vista de patología tiene mucha controversia debido a que, uno, no es reproducible muchas veces. Dos, los métodos de inmunohistoquímica que se utilizan tampoco son reproducibles muchas veces. Y tres, la utilidad práctica que se ha visto no refleja lo que se pretende que pueda reflejar. Anteriormente se había incluso catalogado como un único factor pronóstico, lo cual con el tiempo se ha ido desmintiendo. Y los valores que se han ido cambiando en relación a los cortes también han dado razón a que no tenga una confiabilidad extrema. Actualmente el consenso es, por ejemplo, para subclasificar entre luminal A y luminal B, utilizar una mixtura del RP, receptor de progesterona, y Ki-67, y si ambos, RP está por debajo de 20 y Ki-67 por encima de 20, podría decirse que es un luminal B, o independientemente alguno de ellos. Si el Ki-67 estuviera por encima de 20, con un RP un tanto alto, o al revés, como el caso anteriormente presentado, el Ki-67 bajo con un RP bajo también podría hacerse el diagnóstico de luminal B. Y de acuerdo a las características clínico-patológicas para definir un cáncer de mama temprano como bajo riesgo, ¿cuáles son estos subtipos patológicos considerados de bajo riesgo? ¿Está dentro de la paciente de este grupo? Sí. ¿Qué ha pasado con la biopsia posterior? Se encontró que la paciente tenía en realidad dos tipos de cáncer de mama. Un cáncer de mama mucinoso y un cáncer de mama de tipo no específico, NST o NOS. Sin embargo, en cuanto a los criterios actuales de la JCC octava edición para poder subclasificarlos, si son mixtos o no, encaja dentro de esta definición, debido a que el componente mucinoso está en un 80-90% y el componente NST está en un 10% o 20%. Dicho en otras palabras, el componente específico es 80-90%, lo cual ya le da la connotación de mucinoso. A diferencia de los criterios de la séptima edición en que el corte era 50%. En resumen, este caso podría ser catalogado como un carcinoma mamario mucinoso, preferentemente 80-90% y NST. Como vemos, el diagnóstico del paciente es un cáncer de mama derecha, luminal, estadio clínico 2A, T2, N0, M0, y fue sometida en julio del 2008 a una mastectomía radical más disección de ganglios centinela. En esta patología de la cirugía salió compatible con un carcinoma ductal infiltrante tipo mucinoso, con un grado histológico 2, un tamaño tumoral de 4 centímetros, ganglios linfáticos 0 de 4, permeación linfovascular presente, invasión perineural no se evidenciaba y bordes libres de neoplasia. Doctor, ¿algún comentario de la patología? Claro, si observamos de las tres microfotografías, la superior izquierda, vemos los dos componentes. En la parte superior vemos el componente NST, ordinario o no clasificable o no específico. En la parte inferior el mucinoso con un pequeño lago de mucina. En el lado derecho superior se repite la microfotografía donde se evidencia mejor hacia el lado derecho el componente mucinoso y al lado izquierdo el componente es NST, y en la parte inferior definitivamente es mucinoso. Acá estas microfotografías lo que demuestran es los dos componentes de carcinoma en esta paciente. En estas diapositivas que vemos acá en las fotos. Exactamente, hacia el lado izquierdo vemos el componente NST o NOS, que representa un 10-20%, y hacia el lado derecho el componente mucinoso, que representa un 80-90%. Por esta
distribución porcentual, podemos decir que es un carcinoma mixto. Eso que está señalando con el puntero son los lagos de mucina. Y acá vemos la permeación vascular tumoral, vemos los vasos y dentro de los vasos vemos los émbolos tumorales del carcinoma. Y con estas características para los doctores, con las características clínico-patológicas que tenemos, es decir, estamos ante una paciente adulta mayor con un tumor mucinoso, un grado histológico 2, tiene una infiltración linfovascular. Con todas estas características, este paciente debería ser sometido, debería utilizarse en una plataforma genómica. Pienso que esta respuesta debería darle el doctor Pascual. Sí, Pascual, Cáceres, doctora. Hola, me oí, perdón que estaba en mute. Patricia, ¿me oyes? Sí. Ah, perdón. Que para esta pregunta, o sea, considerando todas las características de la paciente, una paciente mayor con un tumor mucinoso, con un grado histológico de 2, con estas características clínico-patológicas, ¿prescindiría de utilizar plataforma genómica? Yo si la tuviese disponible la utilizaría. Es un tumor de más de 4 centímetros, vamos, sin afectación yo sí lo utilizaría, sí. Y de todas estas, ¿cuál es la que usted escogería? ¿Cuál es la que recomendaría para...? Uy, eso es muy difícil. Esa pregunta me la hacen mucho y es muy complicado. A ver, en general aquí también hay una parte de sesgo del médico. Es decir, al final tú te sientes más confortable con la plataforma que más utilizas y más conoces. Yo por mi trayectoria profesional, porque estoy haciendo el postdoc en el laboratorio de Chuck Perú, donde se desarrolló el PAN50, porque previamente los 3 años anteriores estuve trabajando en el laboratorio del Hospital Clinic, donde también usábamos Prosigna. Pues claro, yo me siento más cómodo en Prosigna porque lo conozco mejor, pero eso no quiere decir que las pueda comparar entre ellas. Bueno, la paciente, como vimos, fue diagnosticada en julio del 2008, fue sometida a una cirugía y en agosto del 2008 entra a un protocolo PAT en el cual se le realiza Oncotype con un score de recurrencia de 14. Y para esto, doctor Pascual, quería algún comentario sobre el resultado del Oncotype, como vemos acá. Bueno, en este caso se considera un riesgo intermedio según los cut-off del Taylor X, que recordemos que era más bajo que lo que el test comercial. Si usamos unos cut-off, 11 sería por debajo sería riesgo bajo, de 11 a 25 sería riesgo intermedio y por encima de 25 sería riesgo alto. 14 estaríamos en un riesgo intermedio casi bajo. En este caso, siendo una paciente mayor, con un recurrence score de 14, ¿Eso recomendaría darle quimioterapia adyuvante adicional a la hormonoterapia? Yo con los datos actualmente me lo planteé, yo no se la daría. Le plantearía solo un tratamiento endocrino. Esta es una pregunta que me gustaría hacerle sobre la frecuencia de la discordancia entre los resultados de la inmunohistoquímica versus la plataforma genómica respecto a la expresión de receptores de estrógeno y progesterona, ¿no? O sea, es decir, el análisis, la expresión de las proteínas, ¿sí?, versus lo que es la reacción de cadena polimerasa. ¿Cuál es la frecuencia en estos casos? O sea, dependiendo un poco de del punto de corte que se utilice para el RNA. Hay que tener en cuenta que a día de hoy lo que está validado para determinar que un tumor es receptor hormonal positivo es la inmunohistoquímica y medir la proteína. Las únicas plataformas que hablan de receptor de estrógeno positivo y receptor de progestágeno positivo que lo infieren desde el RNA es el MammaPrint y el Oncotype. Y en general la discordancia está en torno a un 15%. También depende de la selección de tumores. Evidentemente, cuanto más alta es la expresión por receptor de estrógeno por inmunohistoquímica, es decir, en los receptores de estrógeno del 100%, es muy raro ver discordancia.
Principalmente la discordancia lo ves en los tumores en los que la expresión de proteínas es baja. Es decir, que a lo mejor tienes un 5% de expresión de receptor de estrógeno, pero por el RNA ves una expresión mucho más baja del SR1. Entonces, como vemos, Un la ratito, paciente... Pati, si me permites, yo sí quisiera preguntarle a la doctora Cáceres y al doctor Pascual, teniendo en cuenta de que esta paciente en realidad es una adulta mayor de 80 años, que probablemente hoy por hoy lo veamos más frecuentemente en la consulta, ¿no? Muchas veces uno se pregunta si es que nos sale el oncotype de riesgo intermedio o riesgo alto, en realidad probablemente la decisión sea más clínica de dar o no quimioterapia, ¿no? O sea, Sí. claro, la plataforma genómica nos puede ayudar, pero en realidad yo creo que ahí son otros factores que van a decidir si es que es un paciente frágil o cuál es el status performance, como para decidir darle quimioterapia si tengamos un perfil genómico de alto riesgo, ¿no? Entonces quisiera escuchar la opinión, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta paciente que tiene 83 años, de repente tiene un tumor grande, el oncotype le salió en ese momento de un riesgo intermedio, pero nos hubiera cambiado la plataforma genómica el resultado. O sea, nosotros en algún caso hubiéramos dado quimioterapia a un paciente con 83 años. Es una pregunta más clínica que nada, ¿no? Yo creo que sí, obviamente, a ver, yo a esta paciente la hubiera encarado de otra manera, está bien que estamos en el año 2008, pero hoy por hoy a mí viene una paciente con un tumor de 4 centímetros y 83 años, un score 2, claramente le hago neoadyuvancia hormonal y después la opero, ¿no? Esta paciente le hubiera propuesto neoadyuvancia hormonal. Ahora bien, nosotros acá tenemos un score de riesgo intermedio, que para las pacientes posmenopáusicas sabemos que no se benefician con el agregado de quimioterapia. Ahora, si nosotros pedimos una plataforma y me da que es un score de alto riesgo, lo tengo que tener en cuenta. Obviamente, si la paciente tiene muchas comorbilidades, más allá de su edad, ¿no? Que es lo más importante para determinar si le voy a agregar o no un tratamiento de quimioterapia, no se lo agregaría. Ahora, si la paciente tiene 83 años, no tiene comorbilidades y no tiene contraindicación para hacer quimioterapia y hubiera tenido un riesgo alto, sí... Sí, Yo opino, totalmente de acuerdo. yo opino también como la doctora Cáceres, si la decisión está tomada pre-test, es decir, si antes del test está claro que no tiene indicación de quimioterapia por los diferentes factores de riesgo y comorbilidades, el test no va a aportar nada, porque no debe, o sea, es como, bueno, cualquier tipo de prueba, si no te va a determinar el planteamiento terapéutico, no deberías pedirla. Otra cosa es que si la paciente tiene indicación de quimioterapia, podría recibir un tratamiento de quimioterapia y el test sale de alto riesgo, tienes que meter eso en tu algoritmo. Pero si desde luego no vas a poner quimioterapia antes o después del test, pues no tiene sentido pedírselo. Más allá de algo informativo para ti en la consulta, pero no por beneficio de la paciente. Exactamente, sí, justamente esos son los puntos que uno tiene que incluir en la discusión, ¿no? Y ya que la doctora Cáceres habló de neoadyuvancia antihormonal, en el caso que nosotros, no en este caso, sino que, por ejemplo, tengamos la oportunidad de hacerlo, de dar una terapia endocrinológica neoadyuvante, en algún caso usted consideraría, la pregunta es para los dos, hacer una plataforma genómica después de la neoadyuvancia antihormonal? Es una pregunta que tenemos aquí de los participantes. En realidad, después de la neoadyuvancia, nosotros en la práctica clínica no lo hacemos, a pesar de que hay estudios con plataformas de neoadyuvancia. Utilizamos la neoadyuvancia hormonal en pacientes mayores de 60 años con un score de 2, independientemente de la axila. Usamos un inhibidor de aromatasa porque sabemos que es mejor que tamoxifeno, cualquiera de los 3 que uno quiera utilizar. En general, en la práctica habitual, el que más utilizamos es el letrozol, seguido de anastrozol, y hacemos un tratamiento, tampoco está la duración óptima establecida, pero hacemos un tratamiento de alrededor de 6 meses, y después lo que uno puede utilizar es el PEPI score después de la cirugía, pero no usamos de rutina plataforma porque no tenemos acceso para este subgrupo de pacientes. Otra pregunta de los participantes que tenemos acá es que
si existe alguna preferencia de plataformas genómicas para las pacientes premenopáusicas, o como dices tú, Tomás, es un poco ya la experiencia del oncólogo. A ver, es que claro, eso es una opinión muy subjetiva, o sea, la experiencia del oncólogo, desde luego, incluso si también, incluso en la elección de fármacos, a veces hay un bias de un oncólogo a otro simplemente por el fármaco en el que estás más familiarizado. Con las plataformas pasa un poco igual. A día de hoy no hay ningún estudio head-to-head de una plataforma frente a otra, y menos en un subgrupo como pueden ser las pacientes premenopáusicas. Estudios prospectivos, como ya sabemos, tienen el MAPRIN y el Oncotype, y el del Prosigna está ongoing, que es el Optima, en Estados Unidos, perdón, no, en Gran Bretaña, pero yo no podría mojarme y decir si prefiero una plataforma a otra en pacientes premenopáusicas. Sí que creo que son informativas en pacientes premenopáusicas, y que aquellas pacientes que, que son de bajo riesgo, la plataforma te es útil en el sentido de eliminar el tratamiento o de ayudarte a eliminar el tratamiento de quimioterapia en el contexto temprano, pero no puedo decir que una plataforma sea más informativa que la otra. Eso por un lado. Lo que sí, y respecto a la pregunta anterior de la neoadjuvancia hormonal, claramente soy muy fan de la neoadjuvancia hormonal, tanto en pacientes que les hacemos el Prosigna el Prosigna, perdón, la plataforma genética en la muestra del diagnóstico, no en la muestra quirúrgica, pues aquellas pacientes que a lo mejor incluso dudas si poner quimioterapia o únicamente un tratamiento endocrino, claramente la neoadjuvancia hormonal aporta mucha información. El PEPI score está validado en ensayos prospectivos, o sea, está validado en ensayos prospectivos, incluso está la Alternate que lo está validando en una corte mucho mayor, y claramente es un score muy bueno. Combina biología con estadiaje clínico, con respuesta al tratamiento adyuvante, o sea, es un score muy bueno como para prescindir de la quimioterapia en pacientes de bajo riesgo según el resultado de la neoadjuvancia. Otra, claramente la biología de la enfermedad residual, la neoadjuvancia hormonal, también va a ser importante. Hemos dado los resultados del PNLOPB, pero bueno, como decía la doctora Cáceres, hay diferentes estudios que ya muestran que la enfermedad residual y la biología que queda es importante y que va a ser bastante predictiva. Es decir, si tener un tumor, por ejemplo, de mal pronóstico pre-tratamiento, tener un tumor de mal pronóstico post-tratamiento es aún peor. Y seguramente en los próximos años a lo mejor seleccionamos más a las pacientes en el contexto de la enfermedad residual que en el contexto del inicio del tratamiento, sobre todo aquellas pacientes que van a recibir un tratamiento neoadyuvante sí o sí. Bueno, continuando, la paciente recibió un tratamiento con hormonoterapia, inició, ¿puede ver? Anastrozol, 1 miligramo diario. Durante el tiempo que estuvo recibiendo ese tratamiento, cursó con dorsolumbalgia grado 2. En marzo del 2010, por esta sintomatología, se le solicitó una densitometría compatible con osteoporosis, por lo que se inicia ácido zoledrónico, y en mayo del 2010, por persistencia de los síntomas, se realiza una resonancia magnética a nivel lumbar, donde se ve un aplastamiento a nivel de L2 y L1, además de una fractura vertebral. Es por eso que se solicita una evaluación por ortopedia, el cual refiere que no es tributario de un tratamiento quirúrgico, solamente corset. Y ante esto, una pregunta, algún comentario sobre, bueno, vemos que la paciente ha sido diagnosticada de osteoporosis. ¿Usted hubiera cambiado el tratamiento de anastrozol? Sabemos que los inhibidores de aromatasa están relacionados mucho más con efectos secundarios esqueléticos, con riesgo de fracturas. Y de haber sido así, ¿cuál es el que ustedes hubieran elegido? Mira, yo te cuento algo. Nosotros habitualmente en este tipo de pacientes que hacemos adyuvancia con inhibidor de aromatasa, que sabes que es una paciente de 83 años con alto riesgo de osteopenia y osteoporosis, les hacemos 6 dosis de ácido zoledrónico, porque si bien es controvertido el rol del ácido zoledrónico en este subgrupo, sabemos que hay, digamos, estudios que demuestran una disminución del riesgo de metástasis óseas. Entonces, las tratamos de rutina con 6 dosis de ácido zoledrónico. Ahora bien, en este caso, una paciente con una fractura vertebral, yo a esta paciente, si no tenía una contraindicación, la roto tamoxifeno.
ahí iba un poco lo de la duración del bifosfonato en el cáncer de mama luminal temprano en pacientes posmenopáusicas, si es que ustedes recomendarían de repente el denosumab, y cuál sería el intervalo ideal de tiempo de administración de este tratamiento, ¿no? El doctor Pascual, doctora Cáceres. Mira, en realidad los que menos, en enfermedad temprana, donde hay más evidencia es con ácido zoledrónico con denosumab. El denosumab lo usamos en enfermedad metastásica de preferencia antes que el ácido zoledrónico, pero no en enfermedad temprana. Y el ácido zoledrónico en enfermedad metastásica lo usamos cada 12 semanas. Ahora en enfermedad temprana usamos 6 dosis cada 6 meses durante la adyuvancia. Esta paciente, entonces, efectivamente se rotó a tamoxifeno más ácido zoledrónico en mayo del 2010 y después de aproximadamente 5 años, en septiembre de 2014, culmina la adyuvancia. Es así que pasa a controles hasta mayo del 2017, en total, un total de 36 meses, donde se evidencia el examen físico una tumoración de 3 por 5 centímetros en la pared torácica. Es por eso que fue evaluada por Mamas y Tumores y se realiza en junio la resección de este nódulo. Acá podemos ver la patología. Doctor Guerra, ¿algún comentario de la patología de este nódulo? Primero que es una recurrencia del tumor debido a que histomorfológicamente es lo mismo. Si vemos en el lado izquierdo el componente no específico NST o NOS es el que está infiltrando el músculo estriado. Si vemos la microfotografía del lado derecho, el componente mucinoso es el que está infiltrando el músculo estriado. Entonces, ambos componentes están infiltrando tejido muscular estriado y son viables. Entonces, histomorfológicamente es una recurrencia del tumor primario. En la parte de la inmunohistoquímica. Vemos en el lado superior izquierdo el receptor de estrógeno intensamente positivo a nivel nuclear, 3 cruces, un alrededor 8. En la parte inferior vemos el receptor de progesterona teñido, pero de manera muy débil, a lo más una cruz, muy débil. En la parte superior derecha vemos el ER2 negativo, y en la parte inferior derecha vemos el índice proliferativo con Ki67, que está expresando nuclearmente un 10-15%. En resumen, tenemos estrógeno positivo intenso, progesterona muy débil, ER2 negativo y un Ki67 bastante por debajo del 20% que es el corte. Continuando con el caso, entonces vemos que esta paciente presentó la resección, se le realizó la resección del nódulo torácico y posteriormente a la resección también recibió radioterapia, 25 sesiones a parrilla costal, y en junio del 2017 inicia un tratamiento con exemestano. Hasta octubre del 2020, aproximadamente un periodo de tratamiento de 41 meses, y al examen físico de octubre del 2020 se evidencia un nódulo de 1.5 centímetros muy adyacente al previo. Se solicita una nueva evaluación y una cirugía, y esta es la patología. Doctor Guerra. Esto corresponde a una segunda recurrencia, muy similar histomorfológicamente a la primera recurrencia, donde vemos en ambas microfotografías infiltrado tumoral viable de músculo estriado y de tejido adiposo. En el lado izquierdo vemos fundamentalmente el componente mucinoso y en el lado derecho el componente NST. Creo que hay una microfotografía de la inmuno. Sí. De la inmunohistoquímica. Y vemos en la inmunohistoquímica muy similar el receptor de estrógeno intensamente expresado a nivel nuclear, un 90-95%, 3 cruces al 8, y el RP progesterona negativo. Si recordamos, en la primera recurrencia era una tinción muy débil,
bastante débil. Si vemos, este cambio biológico está descrito fundamentalmente dentro de los marcadores en receptor de progesterona, el cambio biológico en el sentido de positivo a negativo. Podría esto explicarlo. Y el ER2 está negativo, definitivamente vemos una tinción vaga a nivel citoplasmático, que eso no es criterio de lectura. Es una tinción muy débil en membrana, incompleta, lo cual el resultado es negativo. En resumen, tenemos un estrógeno positivo difuso, progesterona negativo y un ER2 negativo. Entonces, vemos que en esta última biopsia hay esa pérdida de la expresión del receptor de progesterona. ¿Cuál es el porcentaje de discordancia? Si bien nosotros sabemos que siempre se recomienda la biopsia de la lesión metastásica, pero ¿cuál podría ser el porcentaje que se produce de discordancia entre el tumor primario y la lesión metastásica en este subtipo de cánceres? Lo comenté hace un momento. Los cambios biológicos en la metástasis no son muy frecuentes, están dentro más bien de lo infrecuente, entre un 10 y 20%. Dentro de estos cambios que pueden darse a nivel de estrógeno, progesterona, ER2 y Ki67, fundamentalmente los cambios más frecuentes se dan en el receptor de progesterona y en Ki67. Hablando específicamente en progesterona, una positividad de progesterona a cambiar, a virar a una negatividad está descrito en diferentes publicaciones que oscila por lo menos entre un 10-15% o hasta más. Estaría dentro de lo esperable para este tipo de publicaciones. Igual en realidad yo creo que desde el punto de vista biológico, más que una discordancia, uno hablaría de la pérdida de la expresión del receptor de progesterona, porque no te va a cambiar la conducta. Esta paciente, digamos, sigue siendo una paciente luminal. Teniendo en consideración ya que la paciente, bueno, adulta mayor, con una recurrencia tardía o inmunosensible, con metástasis de bajo riesgo, ¿cuál hubiera sido el régimen preferido del tratamiento? ¿Darle un inhibidor de ciclina con inhibidor de aromatasa o fulvestrant con monoterapia? ¿No? Doctora Cáceres, doctor Pascual, ¿cuál es su La señora, este nódulo vos se lo resecaste, está estadificada a distancia y no tiene evidencia de enfermedad en otro lado? Sí, solamente hizo enfermedad a nivel de la pared torácica. Todos sus exámenes de reevaluación han salido negativos. Tomografía de tórax, abdomen negativos. Nunca hizo metástasis visceral. En realidad, si no tiene evidencia de enfermedad, porque toda la enfermedad fue resecada, empíricamente uno tendría que hablar de una pseudoadyuvancia en esta paciente, y en este caso no estarían contemplados los inhibidores de ciclinas, y en realidad el fulvestrant tampoco, porque el estudio Falcon fue beneficioso para pacientes con enfermedad, digamos, de bajo riesgo, ¿no? No enfermedad visceral. Yo creo que esta paciente uno puede, si no es una paciente de 83 años que la considera resistente hormonal, si no le puede hacer una quimioterapia empírica pseudoadyuvante, la tendría que dejar en control, porque ninguna de las otras opciones tenés evidencia como para indicarle tratamiento. Si no, a ver, un poco empírico se podía plantear si no tamoxifeno, porque nunca llegó, tuvo un intervalo, creo recordar que suspendió el tamoxifeno y progresó a los años... Progresó a los 36 meses, la primera progresión. ¿Cuánto tiempo fue, perdón, intervalo libre de progresión de enfermedad? Fue 36 meses la primera cuando hizo la primera recurrencia. 36 meses sin tamoxifeno. Sí. Bueno, una opción sería también, si no ponerle, ahora que está sin evidencia de enfermedad, ha progresado los niveles de aromatasa, si se quiere ser conservador y viendo la edad y la historia de la enfermedad, una opción es retratar con tamoxifeno, dado que tuvo un intervalo libre de enfermedad muy amplio. No estaba dentro de las opciones que había planteado. Sí, no, estoy hablando de fuera de las opciones de... No, yo también le pondría tamoxifeno o la dejaría sin nada, pues no creo que una señora como esta esté en condiciones a esta altura de hacer una quimioterapia pseudoadyuvante. Esta paciente
en octubre del 2020 vuelve a presentar este nódulo de 1.5 centímetros, vuelve a recibir radioterapia a nivel de parrilla costal e inicia un tratamiento en octubre del 2020 con palbociclib más fulvestrán. Hasta la actualidad, en total 8 meses de tratamiento con una toxicidad de neutropenia grado 2 y al momento sin evidencia de enfermedad. Dentro de las preguntas, en esta segunda progresión que hizo, ¿no? O sea, segunda recurrencia por el nódulo torácico, ¿hubiera tenido alguna preferencia de inhibidores de ciclina en este caso? La segunda vez que recurrió. Ahora está recibiendo palbociclib fulvestrán. ¿Ustedes habían optado por otro tratamiento? Mira, Patricia, en realidad, como la paciente no tenía evidencia de enfermedad valorable, yo no le hubiera puesto un inhibidor de ciclina, pero si hubiera sido el caso de que la paciente tuviera algún tipo de enfermedad evaluable, es una paciente añosa, una paciente, no sé si tenía comorbilidades o no, pero la verdad es que me hubiera inclinado por el palbociclib con fulvestrán. En el caso que hubiera tenido algún tipo de evidencia de enfermedad, pero esta paciente la única enfermedad que tenía fue resecada, por eso yo coincido con Tomás que le hubiera hecho tamoxifeno o control. Y esta es una pregunta en general acerca de la eficacia de inhibidores de ciclina en tumores con baja expresión hormonal, menos del 10%. ¿Tiene algún comentario sobre esta eficacia, doctor Pascual, doctora Cáceres? Sobre esto lo que puedo decir es que dentro de este grupo de tumores con baja expresión hormonal, es decir, por debajo del 10%, es verdad que aumenta el número de pacientes no luminales, es decir, HER2-enriched y basal-like frente a luminales. En el estudio que se ha publicado ahora en el JCO, en el análisis combinado del MONALEESA, que juntaba los datos de expresión génica de los 3 estudios MONALEESA, con más de 1000 y pico pacientes, se ve que ribociclib añade beneficio a la terapia endocrina en los luminales A, luminales B y HER2-enriched, siendo el mayor beneficio potencial en los HER2-enriched, que son los tumores más hormonoresistentes. En los basal-like, que son una biología más similar al triple negativo, no se ve ningún beneficio de la adición de ribociclib a la terapia endocrina, y las curvas se superponen. Entonces, bueno, pues aquí si hay la opción de subtipar el tumor o ver un poco más de la biología del tumor y determinar si es más luminal o menos, pues sí que ayudaría. Sí, totalmente de acuerdo. En realidad, hoy por hoy, cuando no tenemos la posibilidad de hacer una firma como un PAM50, nosotros en pacientes con menos del 10% no indicamos inhibidores de ciclinas, y lo que sí hacemos probablemente sea quimioterapia. Doctora Benítez, ¿alguna otra pregunta del público? No, en realidad están preguntando un poco para el doctor Guerra. Están preguntando cómo sería la respuesta de la neoadyuvancia en subtipos especiales en el aspecto de la patología, ¿no? Esas son las preguntas que tenemos del público. La respuesta es de manera similar a la del NST, dependiendo del grado histológico. Generalmente los mucinosos responden de manera similar a que un NST de bajo grado, a diferencia, por ejemplo, de un tumor de alto grado, por ejemplo, un NST con diferenciación medular va a responder de manera diferente. Entonces, la respuesta de los NST de bajo grado, vale decir, un tubular, un mucinoso de bajo grado, un cribiforme, etcétera, infiltrantes, van a responder de manera similar desde el punto de vista de la inmunistoquímica, ¿no? En este caso ha habido una pérdida de expresión, pero ojo, si recordamos en la primera lectura, la expresión del RP era bastante tenue, bastante de muy baja intensidad. Lo que sí se ha mantenido es la expresión intensa, difusa en más del 90% del receptor de estrógeno. Bueno, yo creo que vamos a concluir el caso. Tenemos
por empezar la parte de los orales de mama en ASCO. Agradecer a nuestra presentadora, la doctora Patricia Roja y el doctor Henry Guerra, y a nuestros invitados por compartir su experiencia con nosotros y, bueno, acompañarnos como siempre en nuestras charlas. No se olviden de que el martes continuamos con el curso internacional y los esperamos. De todas maneras, por favor, no falten. Aquí tenemos que va a ser a las 7:50 de la noche y ahí tenemos nuestros ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cáceres, doctor Pascual. Muchas gracias, doctor Guerra. Muchas gracias, Pati Rioja. Las gracias a ustedes. Un placer. Que estén muy bien. Gracias. Cuídense. Muchísimas gracias.